Más allá del estereotipo de la esposa sumisa o la amante glamorosa, ¿quiénes son las mujeres reales que participan en el narco? Hoy, Débora Bonello, directora editorial de Inside Crime y periodista de Los Angeles Times, nos narra las historias de ambición, violencia y vulnerabilidad de las narcas. Bienvenidos a Largo Aliento. Débora Bonello, bienvenida a Largo Aliento. Gracias, Sabina. Qué gusto estar aquí. ¿Por qué una investigación sobre las mujeres que están en el narco? ¿No las conocemos como realmente son? ¿Nos han llenado de falsos estereotipos? Pues mira, yo llegué aquí hace 20 años. ¿A México? A México, cuando el entonces presidente lanzó la guerra contra el narco en 2006. Calderón. Y sí, y siempre, el crimen organizado siempre fue una gran parte de lo que yo hacía como periodista. Y después de unos años en periodismo fui a trabajar con Inside Crime, que es un think tank que se dedica al estudio del crimen organizado. Y vi en todo lo que estudiamos y estuvimos produciendo y la cobertura de los medios también, que habían muy pocas mujeres en la cobertura del crimen organizado. Sí. Y las que estaban visibles fueron pues la Buchona, la Emma Coronel como la más famosa de México, ¿no? Y había un cierto nivel de estereotipo de género. Buchona es estas mujeres así con 90, 60, 90, sí, muy maquilladas, muy pestañas postizas como sombrillas, sí, botas así, hipersexuales, ¿no? Hipersexual, y ese look también ya es muy sinónimo con las esposas del narco, ¿no? Sí. Y Emma es como el ejemplo más fuerte de Emma eso. Coronel. Emma Coronel. Entonces, a mí me pregunté, pues, ¿por qué solo vemos esa limitación, ¿no? Sí, ¿por qué? Ese tipo de mujer. Las otras mujeres que vimos fueron las víctimas, ¿no? Las mulas de drogas, las mujeres traficadas. No quiero decir que no son, o sea, un papel válido a estudiar y Claro. es un tema sumamente importante en el crimen, pero yo me preguntaba, bueno, pero a lo mejor tienen que estar mujeres ahí que no son como jóvenes, bonitas, ni esposas, ni novias, que son más protagonistas, ¿no? Y yo empecé a buscar ese tema y me salieron muchos casos en México, Centroamérica, Colombia. Entonces como que me picó la curiosidad y de ahí seguía investigando, pues. De mujeres del narco, operadoras, fuertes. En el narco y también en el crimen organizado. Entonces, la investigación involucra a los carteles de México y Colombia, pero también a las pandillas de Centroamérica. Y no solo la droga, también la extorsión, la violencia, todo que tiene que ver con el ecosistema del crimen. Claro, y antes de que prendiéramos las cámaras, platicábamos que en las series de las plataformas las retratan también de una manera estereotipada, de nuevo, hipersexuales, interesadísimas en su vida sexual, a veces mucho más que en el dinero. Totalmente. ¿No? Y después lo que comentábamos, las escenas donde lloran, ¿no? Matan a alguien y se quiebran y lloran. Y yo te comentaba que también a las periodistas nos retratan así. O nos retratan como, ¿sabes? Como unas antorchas que no sienten nada, que van así. O tenemos un sentimentalismo antes de tomar una decisión importante, tenemos un quiebre psicótico chiquitito, o después de
hablábamos del morning show, ¿no? Sí. Que después estas periodistas, después de dar una gran nota, se van a su camerino y lloran. Sí. Y dices, y te decía yo, me ha tocado estar en los sets de cines donde son los directores hombres los que piden estos momentos de Drama. feminidad. Feminidad. Ajá. ¿No? Ajá. La feminidad como llanto. Muy interesante, Débora. Seguimos hablando de esto. Cuéntanos de Miller. Hablas en tu libro de Miller. ¿Quién es Miller? Pues Miller es un hombre que está en Sinaloa y me invitó a uno de sus cursos. Él enseña la autodefensa a las mujeres. Es interesante lo que apenas dijiste sobre como estas expectativas de la mujer, ¿no? Yo me siento que como identidad de género tenemos muy poco espacio para movernos, ¿no? O somos las más crueles, Sí. más como capaz de hacer daño, u criaturas sumamente emocionales, que no sabemos cómo controlarnos, que todo es una drama, ¿no? Que perdemos todo por amor. Totalmente, que perdimos la cabeza para esas cosas. Sí. Y yo siempre he sentido como... Que no es cierto. Que no es cierto, que eso es un estereotipo de género. Y también en América Latina, la mujer tiene un cierto espacio en la sociedad que es muy rígida, ¿no? Lo vemos con las mamás, con las esposas, con las hijas. Estamos bastante limitadas en las cuales son las expectativas hacia nosotros, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer profesionalmente, que seguramente nos vamos a casar y tener hijos, quizás el empleo antes que tenemos hijos, pero todo ese como... estigma que va hacia lo que hacemos que no cabe en estas limitaciones, Sí. ¿no? Y sin embargo, tú descubriste que en el narco sí hay mujeres y que han roto esto, que son más que esposas, amantes e hijas. Total, o sea, Sabina, como vemos en el mundo legal, vemos que las mujeres son las jefes de los bancos, los jefes de los equipos de fútbol, o sea, nosotros hemos penetrado todos los mundos en que dominan el hombre para tener autoridad y poder, ¿no? Y el mundo, el submundo del crimen no es diferente. Y lo que dice Miller, regresando a su pregunta, Miller es un ex militar, o sea, tenía mucho conocimiento de armas y cómo pelear, pues. Y en Sinaloa él estaba dando cursos a mujeres, porque también en Sinaloa, como usted sabe, tiene un alto nivel de feminicidios y violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué tipo de mujeres iban a entrenarse con él? Pues la verdad, todas, ¿ah? O sea, sí había unas mujeres de ese mundo. Del narco. O por lo menos de este look, ¿no? Porque en Sinaloa también... De buchonas. Sí, las mujeres en Sinaloa, el estilo y la moda tiene mucho que ver con ese mundo, pero no significa que todas las mujeres vienen de este mundo, ¿no? Entonces, sí estuvimos en un... Miller estaba enseñando a las mujeres cómo usar una arma, y sí, una de las mujeres ahí era una copia de Emma, pero era una abogada, o sea, ella no tenía nada que ver con ese mundo. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una moda realmente. Ahora, Miller dice algo, dice que las mujeres tenemos un chip Sí. de vulnerabilidad, que es precisamente lo que tú llamaste el estigma. No exactamente, pero es como el chip de si eres mujer, quiébrate. Sí. Entonces, no solo está en la ficción, sino en la realidad también tenemos ese chip que nos colocan, yo creo que antes de los Totalmente. 3 años. ¿Y qué hacía Miller para quitar el chip? Pues desde que estamos niñas, ¿no? Te dicen, pues no te quedas afuera solita, no te vas lejos solita, no llegas a la casa muy noche, porque si andas sola en la calle te va a pasar no sé qué, O ¿no? aprendes que resuelves las cosas llorando. Sí. O sea, te quiebras y lloras y ya te perdonan. En cambio, un niño se pone a llorar y le dice, a ver, pon machito. Sí, sí. O no se lo dejan pasar, y a nosotras sí es el gran recurso de la cortina de llanto. Pero decías que Miller decía, yo se los quito el chip. Sí, él dice que ya que una mujer
entiende que ella tiene el poder de usar su cuerpo, un arma de fuego para Oh, sí. defenderse, eso sí es un cambio de... Porque toda esa creencia que tenemos es conditioning, o sea, es lo que hemos aprendido Condicionada, en la sociedad, ¿no? Y ya que vemos que en las guerras de crimen que tenemos en México, esto no se pelea con manos y puños, ¿no? O sea, Exacto. es por el uso de armas y las mujeres lo pueden dominar igual que los Claro. hombres. Entonces, Miller, su punto es que ya que las mujeres se quitan esta idea que no podemos, que no sabemos cómo pelear, que no tiene sentido defendernos porque no vamos a ganar, que eso nos da un gran como ventana, abre una ventana para que podamos Ese es el gran aprender. chip, ¿no? Eso es un gran chip, En, sí. en México, en 1990, tuvimos nuestro primer jefe de gobierno de la izquierda y una de las cosas que hizo su equipo, donde había por primera vez mujeres que decidían, era crear una fuerza de policías mujeres, por razones muy comprensibles, porque sí las mujeres tienen, trabajando como policías, tienen una interacción más fácil con la gente de las tiendas, de los puestos, y el hecho de darles la pistola les cambiaba la vida a estas mujeres. Tener un arma pesada que aprenden a disparar, les cambiaba la identidad completamente. Me imagino. Y sus vidas personales eran muy distintos al Ya. promedio de la población. Mujeres que no se dejaban. Sí, sí, porque nosotros tenemos toda la vida viviendo como que somos los débiles, ¿no? El sexo débil. Exactamente. Nos decían así. Entonces, que los hombres nos tienen, o sea, son ellos que tienen control, son ellos que manejan la violencia y nosotras somos testigos de la violencia u víctimas de la Así es. violencia. Pero no es que sabemos usarlo para nuestro beneficio, ¿no? Háblanos de Digna Valle. En tu libro Las Narcas hablas de Digna Valle de Honduras. ¿Dónde nació? ¿Cómo se volvió narca? Digna nació en El Espíritu, que es un pueblito chiquito en la frontera de Honduras y Guatemala. Era una de 13 hermanos, 13 Wow. niños en su familia, creo. Y creció en una familia que estaba ahí donde cruza, en sus tiempos cuando nació, cruzaban ganado pues a la frontera, ¿no? Para evitar impuestos y eso fue el contrabando de la frontera. Pero luego empezó Colombia a producir cocaína y Miami se despertó y todo este como viaje Tránsito. entre Colombia a los Estados Unidos empezó y obvio Centroamérica y México estamos entre el país que más produce Colombia y el país que más consume, ¿no? Entonces ella estaba en la ruta. Ella estaba en la ruta. Entonces, cuando empezó el río de cocaína, fue una oportunidad. O sea, yo digo, no es para todos, ¿no? Que nos metimos en ese mundo, pero para ella y su familia era una oportunidad. O sea, imagínate que Sí, claro. cada vaca que pasas por la frontera a lo mejor ganas $100, ¿no? Y con cada tonelada de cocaína ganas $1 millón. O sea, es una Sí, es economía más. que no tiene mucho comparación, Claro. ¿no? Entonces, ¿y cómo es que ella, o sea, no se pone detrás de un hombre, sino ella dice, yo voy a operar esto? Es que mira, también eso es un asunto que afecta a las mujeres en el narcotráfico. Que todos le explican su presencia porque, ay, pues es esposa, o Exacto. hermana, o novia, pero también los hombres entran así. O sea, los chapitos no están ahí porque son los más mejor en traficar drogas, Claro. están ahí por los logros de su papá. El mismo Mencho, ¿no? Exactamente. En la vida del Mencho Viene está de una una mujer familia. que decide coronarlo como Rosalinda, la jefe de un esposa del Mencho, cártel. entró al narco antes del Mencho. Claro. Y Entonces, pertenece a una familia muy sí, influyente. sumamente. Sí, es muy importante tu anotación. Es una que distinción que hacen, ¿no? Bueno, pero culturalmente tratamos de explicar por qué una mujer está fuera de su lugar Sí. tradicional
y lo hacemos siempre porque es hija, esposa o amante de Sí, alguien. sí. Y de los hombres deberíamos, si los vamos a biografiar, sería justo también Siempre es igual. mencionar eso. Es que a nosotros como sociedad nos cuesta bastante entender que la mujer quiere delinquir o que escoge Sí, eso que no- o que tiene una ambición de eso. Sí, sí, sí. Nos cuesta mucho porque a la sociedad sentimos más cómodos pensar, bueno, si es mamá y esposa y hermana. Es buena. Es buena, ¿no? No delinque, sí. Sí, entonces Digna entró porque sus hermanos estaban en el negocio y también geográficamente tenía todo el sentido. Claro. Era una oportunidad que la llegó. ¿Y a qué niveles llegó ella? Pues ella fue parte de ese cartel que era sumamente conectado con la administración de Juan Orlando. ¿ya? ¿Qué cártel era? Era el cartel de los Valles. De los Valles. Era el nombre de su Pero familia. llegó a ser tan prominente que era socia de El Chapo. Sí, el Chapo. Amiga, se veían, hacían negocios. Yo entiendo que en esos tiempos el Chapo estaba libre, o sea, andaba como Sí. entre de México y Guatemala y Honduras, y yo tengo entendido que el Chapo iba mucho al espíritu a pasar tiempo con los Valles, todos los Valles, y ellos trabajaban juntos para ayudar a corromper al gobierno de Juan Orlando Hernández. Sí, Y eso vemos que después de años tenía muchas consecuencias para Juan Orlando, hasta que lo perdonó Trump hace poco, pero es el señor que perdonó Trump por Exactamente. meter Sí. 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos. eso es Bueno, de menos. ya eso es otro Sí. tema. Y el enorme, hermano sí. de ese presidente, el hermano está ya condenado para vida en los Estados Unidos por traficar cocaína también. Entonces, ¿por qué perdonó a No, sí lo a Juan sabemos, Orlando? No sabemos. porque le pagó, o sea, se sabe. Y hizo un perdón presidencial, pero se sabe que le pagó. Se rumora que es $1 millón. ¿Quién sabe? Pero Bueno. sabemos que el Chapo y los Valles dieron $1 millón a la campaña de Juan Orlando. $1 millón de antes aquel entonces, ajá. Sí, antes que él fue presidente. Y se vuelve presidente y los abandona. Se vuelve presidente y luego había broncas entre de quién estaba protegiendo, ¿no? Porque cuando agarraron a Digna, en la cual fue 2013, creo, fue obvio a sus hermanos que el gobierno de Honduras no estaba protegiendo a su organización. Y eso es donde había una quiebra muy fuerte entre de la organización de Digna y el gobierno de Honduras. Y luego habían Y rumores... Digna lo quiso matar, ¿cierto? Sí, habían rumores. Digna ya estuvo en los Estados Unidos con los fiscales, pero sus hermanos tenían un plan a asesinar al presidente de Honduras y la DEA dio cuenta y lo frenó, pues no pasó. ¿Cuánta gente llegó a matar Digna o ordenó matar? La verdad no sé porque no tenía la oportunidad de hablar con ella mujer a mujer porque estaba ella en los Estados Unidos. Ahora, la atrapa la DEA, se la lleva a Estados Unidos, ¿ahí sigue o...? No, ahí luego, después de detener a Digna, detuvieron a sus hermanos, o sea, gracias a ella empezó a caer toda la familia. Delató a todos. Sí, pero cuando yo fui al Espíritu para el libro, sí di cuenta que Digna fue como parte de este sistema que violaba a las niñas del pueblo, que era como sumamente violenta con la gente que vivía ahí, pero también es ese doble discurso que siempre tiene el narco, que también daban empleo. Construyó la capilla de allá. Construyeron la capilla. Entonces, y eso lo vemos también en México, ¿no? Que son como patrones también del pueblo. Entonces, es un viaje que empieza con eso de que son patrones del pueblo que ayudan, pero luego empiezan a usar violencia para proteger a sus propios intereses
ese genera miedo adentro de la población, entonces acaba siendo una relación mucho más difícil y tensa. Débora, estuviste en el espíritu y de pronto te dijeron, Digna quiere hablar contigo. ¿Y hablaste con ella? Hablé con ella porque ¿Y yo... con imagen? Sí, pues entré a la casa que estaba al lado de su casa. Yo iba con una compañera y un chofer. Y obviamente entrando dimos cuenta que eran súper amigas de ella. Ella en este momento estaba en los Estados Unidos. En la cárcel. Había salido de la cárcel porque estaba buscando asilo para que no le No la maten regresaran. en Pero me Honduras. había dicho que no 2 o 3 veces a una entrevista. Y de pronto la ves. Y de pronto ahí está, porque las mujeres de la casa pues la llamaron a decir, pues esa mujer te está buscando. ¿Cómo se veía? Grande, ¿Grande? cansada, un poco sorprendida que yo iba preguntando por ¿Bien ella. arreglada? No, No. para nada, ¿Y para qué, nada. ¿Y qué trato tú? Te hablo en español, que hablas perfecto español, Me pero... habló en español. Pues me pareció que ella pareció como un poco desubicada. Y no era arreglada para nada, estaba como se despertó, pues. Y eso también fue una característica de muchas de las mujeres en el libro, que eran mujeres de 50, 60 años y abuelas con hijos y nietos, y no eran de este mundo de glamour que vemos, Claro. ¿no?, en las películas. Y Digna se me hizo así, y yo iba... ¿Pero te asustaste o no? Pues yo estaba ahí con el obispo. El obispo, sí. Imagínate, el obispo era tu enlace con el narco, qué Pues interesante. es que la iglesia sí. tiene una relación compleja con el crimen, porque el crimen está muy metido en la comunidad, Sí, claro. como la iglesia. Entonces fui con el obispo, lo cual me dio como más seguridad, pues, ¿no? Porque yo, entrando a un pueblo así, me reconocen inmediatamente que no soy de ahí, Sí. que si hablo español a lo mejor me entienden, pero es claro que no soy hondureña. Entonces ella empezó a hablar con el obispo y se puso a llorar porque había muerto un amigo de ella desde hace poco, y ella habló sobre ese tema con el obispo. Pero se me hizo como un poco perdida, la verdad. Me siento que después de a lo mejor 8 años en la cárcel, Pues sí. o sea, compartiendo mucho con los fiscales, porque es un juego de ajedrez cuando ya estás en Estados Unidos, ¿no? Que no te damos tanto tiempo, pero tú vas a entregar a todos, Sí, claro. incluyendo su hijo también. Entonces me siento que es un proceso desgastante para cualquiera. Incluyendo a su hijo. Sí. Vamos a un corte y regresamos para hablar contigo de Emma Coronel, la famosa esposa del Chapo. Volvemos. Débora Bonello, hablemos de Emma Coronel. Emma es un ícono en el norte de México. Tú escribes en tu libro Las Narcas que hay que entenderla como una obra de arte. Descríbela, por favor. Pues Emma era la hija ya de un gran narcotraficante. Cuando ella conoció al Chapo, ella tenía como unos 16, 17 años, creo. Y en esto entonces el Chapo era como, ¿cómo se dice? Su estrella iba por arriba, ¿no? En este mundo. Entonces están en una fiesta en un pueblito muy sencillo. Yo creo que estaban en Durango, si no me equivoco. ¿En la ciudad de Durango? En el estado en el de estado. Durango, pero en el Periferia. Triángulo Dorado. Entonces están bailando, te estoy diciendo lo que tú describes, cada quien está bailando por otro lado, ella va con otro hombre y el Chapo se acerca y le pide bailar. Sí, y empiezan a bailar, y en este entonces, obvio, el Chapo tenía ¿cuántos más años que ella? Por lo menos 20 años más que ella. Ella era una niña, ¿no? Pero él ya era un conocido y ella claramente sabía quién era. Entonces, yo siento que se compara un poquito con la familia real de Inglaterra, ¿no? Totalmente. O sea, que ya que vienes de esta línea, es el mundo que tú conoces. Claro. Y para empoderarte y para como hacer más cerca las familias, estos tipos de vínculos y matrimonios
son del beneficio de todos. Entonces ella reconoció eso. Él creo. estaba casado, pero no importaba. Digo, explicas en el libro que estos señores se sobreentiende que tienen muchas Sí. mujeres. Y no sé si él ya seguía con la mamá de los Chapitos, no sé en qué momento ellos se separaron, pero entró Emma, ¿no? Y eso cambió muchas cosas. Y hablas de la leyenda que se cuenta de que el Chapo la hizo ganar un concurso de belleza. Por cierto, es una leyenda que se ha usado en muchísimas series de Netflix, adjudicándosela a todo tipo de narcos. ¿Qué hay de cierto de esa leyenda? No sé, la verdad no le puedo decir si es cierto o no, pero yo creo que lo que quiere mostrar ese rumor o esta leyenda es el poder de esta gente, ¿no? Bueno, y va con lo que dices que es como una familia real, o sea, se le corona. Sí, y ella misma se ha aprovechado de esta imagen, ¿no? Si ves a su cuenta de Instagram y TikTok, hay varias fotos con ella con una tiara, como una reina. Y ella me siento que siempre ha disfrutado este vínculo con Chapo y lo cual le da un cierto tipo de poder. Y yo creo que es importante distinguir entre los tipos de poder, ¿no? Porque ella era sumamente visible con este peso en los medios, pero en el libro, y seguramente seguimos a hablar sobre ellas, habían otras mujeres en el cartel de Sinaloa que fueron totalmente invisibles. O sea, ella no tiene un poder sobre el cártel. Menciónanos a las otras mujeres de allí del norte que sí tienen poder operativo en el narco. Pues una de ellas es Guadalupe Valencia, que era parte de la familia de los Valencias, que trabajaba con Alfredillo, uno de los chapitos que todavía sigue ahí en Sinaloa. Ella era metido en todo de la logística, lavado de dinero, la corrupción. Y cuando la agarraron un mes después del Chapo, la llevaron a Chicago y se declaró culpable y luego se desapareció. Debe ser testiga protegida. Pues la verdad yo creo que no había mucho interés por parte de los medios porque es una viejita, abuelita, no es bonita, no cumple con estos requisitos de la mujer del narco como Emma. Entonces yo también pensé, bueno, a lo mejor no hay mucha información, pero en el sistema de justicia en los Estados Unidos, tú puedes ver todos los documentos y toda su vida criminal estaba ahí. No más nadie le interesó suficiente que se metió a verlo. Ella empezó desde Michoacán, se fue indocumentado a los Estados Unidos joven, empezó a meterse en vender droga en California, la agarraron, pasó 10 años ahí en la cárcel y la mandaron de regreso. Se fue a Guadalajara, pero en este momento ya su hermano se había metido con los chapitos y ella entró otra vez. Trató salir, no sé cuáles son los detalles, pero ella trató no meterse otra vez en el narco. Pero ya a esos niveles, cuando tu familia está, cuando tú conoces el negocio, cuando ya tienes hijos y ya tienes una vida y gastos, etcétera, yo creo que es muy difícil que te dedicas a otra cosa, ¿no? Porque el trabajo está ahí y las ganancias y todo. ¿Y qué otras mujeres así operativas importantes? Luz Fajardo Campos también era de Sinaloa, que en algunos de los documentos del corte la llamaron the female Chapo, el Chapo femenina, que hablaba con el Chapo por teléfono y claramente tenía la bendición del cartel de Sinaloa, porque ella traficaba cocaína de Colombia a los Estados Unidos en una forma independiente. O sea, trabajaba con sus hijos, no tenía marido metido en su negocio, y trabajaba con la bendición de ellos. No sé si ella los usaba para control, para violencia, no tengo idea, porque
también ella estaba en el proceso judicial y no me dio tantos detalles. Claro, pero... y somos muy, pareciera que lo vemos el narco como películas. Ajá. ¿Quién es la estrella? ¿No? ¿Quién es el Total. personaje central? Y nos vamos sobre esto y el periodismo no se está fijando en los personajes operativos. Totalmente. Y una abogada criminal en los Estados Unidos me dijo, si hay un Chapo femenina, no sabemos porque no lo estamos buscando. O sea, el mejor disfraz Sí, en el narco es ser mujer. Exactamente. Y también tiene que ver con la punto de vista de las ramas de investigación, ¿no? Las fuerzas federales, las policías, que realmente hay esa idea y esta expectativa que el narco es hombre, Sí. siempre. Entonces sí es un disfraz sumamente útil. Ella estudiaba para ser abogada, podría haber hecho otra cosa. Claro. Y decidió no hacer eso, decidió dedicarse al narcotráfico. Háblanos de las gemelas, las hijas de Emma Coronel. Como en una monarquía, gran parte de su poder real reside en estas dos niñas. Sí, es que ya que el Chapo no está en el mundo, yo creo que Emma y su poder se ha disminuido bastante. Otra cosa que no le ayudó fue cuando Emma estaba en los Estados Unidos. Yo creo que pasó unos 3 años después de las rejas, detrás de las rejas, sí. ¿no? Durante este tiempo también salieron nuevos cargos por parte de los fiscales gringos hacia los chapitos. Entonces, si yo fuera parte del cartel de Sinaloa y ves Emma en el sistema judicial de los Estados Unidos y luego salen estos nuevos cargos, o sea, ella tiene mucho conocimiento Pues sí. de la organización. Claro. O sea, y eso también es una forma de poder, ¿no? Claro. Yo he escuchado, y no sé si es cierto, que no hay mucho amor entre de ella y los chapitos. Ellos son más como su edad que su papá, ¿no? Sí. Entonces, ya con el caída del Chapo, su poder se vuelve como mucho más débil. Ahora, ella sí ha hecho ostentación de lo que tiene. Yo recuerdo las fotos de la fiesta de cumpleaños de las gemelas, en donde les hizo unos castillos de Barbies. Sí. O sea, ellas, las niñas, entraban a los castillos de las Barbies. O sea, todo con un simbolismo Sí. tremendo. Y la ropa carísima de marca de todo mundo, hasta de las niñas. Lo caro, lo que cuesta mucho dinero, ¿no? Es que Emma está promoviendo una forma de vida, un estilo de vida que ha dado, que las redes sociales han dado mucho poder. Entonces, como estuvimos diciendo antes, si tú vas a Sinaloa, tú ves que muchas mujeres le parece, pero no tiene nada que ver con este negocio, más bien es una moda como lo del hip hop en los Estados Unidos, ¿no? Ella ha tratado de comercializar su imagen y Sí. su fama. Ella hizo un video de música. Cuéntanos de Es que ella. su abogada también es música. Entonces, su abogada hizo esta canción ranchera y Emma es como la estrella del video, en lo cual ella se presenta como jefa de negocio. Yo creo que son joyas que ella tiene en el video, que anda en este caballo y que proyecta esta imagen, ¿no? Y el estilo ser de jefa. vida. Es su estilo de vida. Pero también es como decirle a la sociedad, miren, o sea, nos podrán despreciar, pero yo tengo lo que ustedes sueñan. Pues obvio, los narcos en Sinaloa son héroes en los ojos de algunas gentes, ¿no? Que han dado trabajo a generaciones de campesinos que nacieron pobres y ya Chapo claro. estuvo en la lista de Forbes. O sea, realmente hay mucha idolatría hacia el narco y sus esposas y todo este estilo de vida. Y la verdad no los culpo porque... Pues es que Emma debería ir con Melania a su fundación. Imagínate. Y ¿no? ¿Cuánta gente de estos pueblitos llegan ni siquiera a la Ciudad de México, pero a Europa o los Estados Unidos? Háblanos de la Semana de la Moda en Milán. Que ¿Cómo? ella
ella apareció. ¿Cómo desfiló? Ella apareció en un vestido de boda, creo, ¿no? De un diseñador sumamente famoso, se me escapa el nombre, pero Emma conoce su lugar y sabe cómo aprovechar de su fama. Por eso la vimos en el VH1 Cartel Crew, ¿no? Como en un barco con champaña y con el hijo de Griselda Blanco, practicando de esta vida. Pero realmente poder así del negocio, yo no la veo en esta parte del... O sea, no toma decisiones no operativas. No creo. Yo creo que tenía que ver con el escape de Chapo la última vez de la cárcel en el Estado de México, que ella tenía que ver con ese proceso, pero así como haciendo Negocios. business, No, pero está tratando, es como las Kardashian, está tratando de hacer de su estilo de vida y de su imagen un negocio, tal vez no porque necesite dinero, sino porque es una mujer joven relativamente y Sí. quiere hacerse una vida. Pero yo siento que a lo mejor sí necesita dinero, porque ya la riqueza del Chapo mucho se fue al gobierno de los Estados Unidos. Es muy difícil, ya que se cayó el Chapo, tener tanta libertad con el dinero que resultó de su negocio, ¿no? Entonces, no sé si el futuro de Emma es sumamente seguro, ¿no? O sea, ella seguramente está pensando en las gemelas, en ella misma. O sea, ¿cómo voy a salir adelante con mi familia ya que no tengo esta garantía de riqueza y de poder? Digo, si llega al norte del país y se voltea y ve que la mitad de las mujeres están imitándola, Sí, no, es increíble. tiene que pensar, yo tengo que hacer algo con Sí, esto. cómo aprovechar, ¿no? Ni modo que se va a meter de monja, podría. No, no. Y tú ves los redes... Como en Hamlet, ¿no? Sí. Vete al monasterio. Que seguro se lo han dicho más de un traficante, pero no es lo que quiere, pero porque precisamente sí estamos en la época feminista. Y otro abogado criminal me dijo en los Estados Unidos, donde se va Emma en los Estados Unidos, todo el mundo ya le conoce. O sea, si ella quiere poner las gemelas en una escuela sumamente fresa y cara, toda la gente van a saber quién es. O sea, no es tan fácil desaparecer tampoco. Entonces ella tiene que caminar una línea fina en donde aprovecha del pasado y su fama sin molestar a los demás, porque eso también es un riesgo para ella. Ella Claro. sabe muchas cosas. A lo mejor ya dijo todos los fiscales, quién sabe, ¿no? Pero estoy segura que los que se quedan en Sinaloa, Iván y Alfredillo, De los chapitos. de los chapitos, la ven con un poquito de como sus propias reservaciones hacia ella y lo que se puede hacer. Desconfianza, ¿no? sí. Sí, y si fuera Emma también es un asunto de seguridad, ¿no? Yo no creo que ella anda sin pensar quién la está viendo, a dónde se va a meter, o sea... Sí, como claro, que- no es solo como yo pretendí su deseo de brillar, sino también es su manera más segura de persistir, de sobrevivir. Totalmente, a lo mejor no se quiere brillar demasiado fuerte, ¿no? Es un balance. Débora, en tu libro relatas la comparecencia en el juicio El Chapo en Nueva York de una de sus amantes. La señora amante, llamada Lucía, Lucero, contó en el juicio que los policías entraron donde estaba haciendo el amor con el Chapo y tuvieron que escapar por los conductos Túneles, de Mazatlán. de desagüe desnudos. Y ahí estaba la esposa oficial del Chapo, Sí. Emma Coronel. ¿Qué hizo Emma Coronel? Pues yo creo que se rió de ella, si me recuerdo bien. Y después de Lucero empezó a llorar, yo creo, por algunas preguntas. Emma se rió de ella. Pero siento que vale la pena explicar que Emma y Chapo no tenían un matrimonio como cualquiera, ¿no? O sea, el Chapo
ya cuando se casaron, él era un fugitivo. Entonces no es que vivieron en la casa juntos todo el tiempo. O sea, seguramente se vieron, pero Chapo sabía que ver a Emma era un riesgo, porque en teoría el gobierno mexicano estaba vigilando a Emma con la esperanza que Emma los iba a llevar con el Chapo, ¿no? Entonces no sé si estaban realmente enamorados, ¿no? Eso fue la leyenda, pero no tuvieron una matrimonio como convencional. Convencional. Burgués. Exactamente. Entonces, seguramente Emma es realista sobre cómo son los humanos, ¿no? Y más bien hombres de ese mundo. O sea, no se sorprendió de que tuviera un amante, su esposo. Y Emma sabe que las mujeres se sienten mucha atracción para los hombres que tienen poder y dinero y como que... Y en Sinaloa, ¿qué has vibrado? ¿Ella es aceptada por todas las capas de la sociedad como un hecho social? ¿O hay capas que la desprecian y otros que la admiran? Yo siento que hay partes de la sociedad, especialmente en Sinaloa, que están hartos de todo ese asunto, ¿no? Más que nada porque con la generación del Chapo y el Mayo, que ya se acabó, y ya tenemos a los chapitos, y ellos son mucho más agresivos, mucho más entitled, o sea, se crean mucho más y los tienen miedo, pero no los tienen respeto en la misma forma que respetaban al Chapo y al Mayo. Entonces, este cambio de generación, yo creo que tiene mucha gente en Sinaloa, no más y más bien también por el Culiacanazo y toda la violencia que se prendó de eso. Y también ahorita que estamos viviendo una guerra civil en Sinaloa, donde hay un toque de queda, que la gente no tiene libertad, y la vida real de mucha gente de este estado está afectada por el asunto del crimen organizado. Entonces, me siento que muchos ya a lo mejor no lo admiran como hace 20 años o 15 años, ¿no? ¿Y las niñas van a la escuela? No tengo idea. Me siento que las niñas a lo mejor están en los Estados Unidos porque tienen son norteamericanos también. Ahora, lo que relatas en tu libro es que hay una industria cosmética para parecerse a Emma Coronel, que pasa desde los maquillajes, los salones de belleza, donde narras una escena donde alguien en un salón de belleza dice, quiero el look de Emma, ¿no? Sí. Así llega, o sea, abreviemos el look de Emma y todo el mundo entiende lo que está diciendo, hasta el cuchillo para las operaciones quirúrgicas, para moldear el cuerpo, una verdadera industria estética. Totalmente, y esta industria estética también está aprovechando mucho de las mujeres que vienen de situaciones económicas que no son tan, que no tienen tanta dinero, pero quieren operarse, quieren el lipo y el busto y las pompis, y las ofrezcan cirugías reducidas en precio que pagas en instalaciones, ¿no? Pero las mujeres... En abonos llamamos. Sí, fíjate que cuando estaba reportando esta nota, se murió una mujer joven por una septicemia que le dio después de una cirugía, y fui a hablar con su familia sobre el asunto, y ella sabía que el doctor tenía mala fama, pero tanto que quiso esa operación, se fue para hacerlo y le costó la vida. Entonces siento que hay mucha desesperación, mucha aspiración. Y si ves, Sabina, en las redes sociales, realmente promueven esta vida como un video de hip hop o como los videos de los narcocorridos. Y las mujeres se caen en eso. Claro. Y me siento que la cultura de Sinaloa, y lo digo con todo respeto, cuando las mujeres se quieren empoderar, no es tanto como, bueno, voy a ir a estudiar y volverme abogada o jefa de negocio.
es si me pongo en este mundo, a lo mejor voy a conocer a un hombre que me va a cuidar. O sea, es de nuevo, es todavía las vías prefeministas. sí. Vamos a un corte y te pido que nos hables de la verdadera reina del sur, de Sandra Ávila, y empezando por la demanda que le metió a Telemundo por expropiarle su imagen. ¿Cómo se meten con la reina del sur de a de veras? Le roban su nombre y creen que no va a hacer nada. Volvemos. Débora, Sandra Ávila, tú corrígeme, es la verdadera reina del sur, y demandó a Telemundo porque le tomaron su título e hicieron millones de dólares con la serie La Reina del Sur. ¿Cuál es la situación? Pues ella era una de las mujeres famosas, ¿no? Del cartel de Sinaloa, y era como, se juntó creo que los mexicanos con los colombianos, ¿no? Y bueno, el caso también amplifica la relación incómoda que tenemos, ¿no? Que el mundo de cine y televisión está sumamente obsesionado con estas gentes y este mundo, aunque nosotros también creamos que somos mucho mejor que ellos y ellos son los peores de los peores, pero realmente hay esa doble admiración. Entonces lo que está diciendo Sandra es que, ok, entonces me odian y me condenan y me castigan, pero también toman mi historia para enriquecerse, ¿no? Entonces yo siento que es muy válido su argumento para reclamar a ellos. O sea, yo soy usaron mi nombre y ¿Sí? usaron mi historia. Que de hecho, bueno, el autor de La Reina del Sur, Pérez Reverte, tiene la misma crítica del mundo del narco. Sí. O sea, agarras a la Reina del Sur, la metes a que esté en México, inventas una historia, le inventas un amante gay para darle sabor, etcétera, etcétera. Le hubieras puesto otro nombre, no hubieras usado el nombre de una persona real. Se vale la ficción, pero ¿por qué usurpas la biografía y la manipulas, la modificas de una persona que existe? Sí, y fíjate que son tan pocas las personas que han perfilados que son mujeres de este mundo. Sí. La gente que hace cine no tienen tantas opciones, ¿no? Entonces se fueron para su historia. Pero siento que también hay una obsesión con su vida sexual. En los medios, la cobertura de la captura de Sandra Ávila, por ejemplo, todos los medios se fijaban en cómo se veía, con quién se acostaba, si estaba operada. Y todo este interés sumamente superficial hacia ella porque es mujer, ¿no? No hablaban, o sea, si ves a los reportes del Congreso en los Estados Unidos, ella aparece como un punto clave en el narcotráfico en América Central. Dinos brevemente quién fue en el narcotráfico ella, cuando pues estaba como te operando. digo, ella conectaba a las organizaciones colombianas con los mexicanos. Fíjate que los mexicanos antes no tenían mucho que ver con la cocaína. Ella fue la bisagra, el Uno enlace. de los enlaces, sí, cuando los mexicanos realmente se metieron a ser transportistas de la cocaína hacia los Estados Unidos, cuando llevar la cocaína por los mares empezó a complicar mucho por la policía de los Estados Unidos. Entonces ella tenía su plaza importante en el negocio, pero realmente no, los medios no fijan en eso. Y eso es el machismo, ¿no? En su vida romántica se fijan. Totalmente. Bueno, ¿le inventan o sí la reportan? Pues es que reportar también al narco es muy diferente de reportar otros mundos, ¿no? Porque si tú dices algo sobre la gente de negocios o los políticos, vienen por ti, ¿no? Entonces, es muy oscuro y los hechos del narco y de ese mundo uno se saque de entrevistas, de testimonios de los casos legales, etc. Pero sí, hay mucho gris. Entonces, hay muchas cosas que dicen sobre ella que a lo mejor
es parte de la fantasía que tenemos hacia las mujeres del narco. Ahora, ¿es cierto que ella llegó a ser muy, muy rica y terminó estando en Europa, teniendo una vida palaciega? ¿Es cierta esa parte? Yo no sé mucho de eso. Yo siento, hay otra mujer que se llama Marjorie Chacón, que era guatemalteca, que se metió con los carteles colombianos a lavar dinero. Y ella sí tenía mucha vida en París con su hija. Sandra Ávila no tengo conocimiento de eso. Pero le digo que también cuando la ves en entrevistas, las pocas entrevistas que he hecho con los medios, que hay mucho juicio en contra de ella. Sí. O sea, ¿cómo atreviste a meterte en ese mundo? Bueno, se nos acabó el tiempo y voy a terminar con esa pregunta. Ok. ¿Cómo te atreviste a meterte en ese mundo? Débora, ¿por qué? Otra manera de preguntarlo es, ¿por qué? ¿Te fascinan estas mujeres del narco? ¿Las admiras? A mí me fascina porque las narrativas sobre las mujeres son sumamente limitadas. Yo también siempre he sido una mujer que no cumplía con las expectativas ni de la sociedad ni de mis papás. Entonces, me fascinan las mujeres que no se quedan en la línea dictada por la sociedad. Y me encanta reportar cosas que no son de donde, ya sabes, cuando toda la prensa está en un lugar, a mí me encanta Claro. ir donde no hay nadie porque así te distingues, sacas nuevas narrativas y historias y a mí siempre me ha fascinado hacer eso. Pues tu libro es muy, muy interesante en tu comentario sobre esto, sobre el género en general, ¿no? Del cual el narco lo ilustra muy bien lo que comentas, y las historias mismas son muy interesantes. Te agradezco mucho esta conversación. Gracias, Sabina, un gusto. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.